Hola homies, ¿qué onda? Yo soy Stanky y bienvenidos a un nuevo video en el que hago un video ensayo tan culero que parece que lo escribió un niño de 12 años. YouTube está lleno de paralelismos. BuzzFeed y Badabun, Rubius y PewDiePie, Luisito Comunica y Casey Neistat. Pero el año pasado me di cuenta de un paralelismo entre uno de los youtubers más amados de España y uno de los más odiados de Estados Unidos. Estoy hablando de Wismichu y Logan Paul. Ambos tuvieron un momento en el que no pensaron en las repercusiones. Ambos han forzado el llanto para ganar simpatía. Y sabes, podemos debatir por años cuál es peor, el botellazo o enseñar un muerto. No quiero iniciar este debate porque vamos a estar aquí todo el día y realmente es bastante cruel para las víctimas. Lo único que quiero resaltar es cómo cada uno respondió a su polémica. Logan Paul chilló en todos lados, pero hizo un compromiso y ha intentado reducir el número de suicidios juntándose con asociaciones que trabajan para prevenir esto, y hasta la fecha se le considera un villano. Por el otro lado, Wismichu se disculpó, aunque todavía es cuestionado su testimonio, pero para cambiar e intentar mejorar, se le fue a la yugular a Dallas, por alguna razón. Wismichu logró convertir a Dallas en el villano y convertirse a sí mismo en el héroe. Pero bueno, después de todo esto, los dos han tomado cambios distintos. Por ejemplo, Logan Paul boxeó, Wismichu hizo feminismo blanco, pero luego los dos sacaron dos documentales en los que la idea era muy similar. Wismichu hizo Vosotros sois mi película y Logan Paul hizo Flat Earth. De eso es lo que voy a hablar hoy y cómo Logan Paul hizo un mejor trabajo. Entonces la empezamos con la historia de Wismichu. La historia que todos conocemos, la de Wismichu. Una historia con la que me imagino todos están familiarizados. ¿Sabes? La de Wismichu, que es la historia sobre cómo Wismichu... Ok, ya. Voy a tener que animar todo de manera culera porque Wismichu nos va a cerrar el video. Y pensar que todavía hay gente que se cree que Wismichu no me tira los vídeos... ¡Ay, qué inocentes sois! El 20 de septiembre de 2018, Wismichu anuncia a sus fans que acaba de grabar una película. ¡Jolines madre! ¡Que he firmado una película! La voy a presentar en Sitges este octubre para que compréis tu billete, chaval. Un tráiler fue publicado 9 días antes del estreno, entonces eso casi no sonó peligroso para nadie, pero bueno. Todos los fans de Wismichu estaban listos para ver el gran momento, y los haters ya estábamos listos para destruir la película cuando saliese. ¿Cómo están, guapísimos? Aquí les vengo a presentar mi película. Bueno, disfrutéis, yo me largo. Jolines, tío, que me muero de hambre, tío. ¿Podéis darme, por favor, un bocadillo de vegetal? ¡Bocadillo! No, chaval, que yo quiero atún. ¡Bocadillo de pollo! No, sin pollo. ¡Bocadillo! No, chaval, que yo quiero atún. ¡Bocadillo de pollo! No, sin pollo. Vale, no, verga, cuando se acabe esta madre. En realidad lo que se presentó fue una escena en bucle, que dura hora y media, porque... así es la vida. Todo esto en realidad fue para promocionar otra película. Espera. Después de todo el escándalo, Wismichu anuncia que Vosotros sois mi película es la verdadera película, alegando que era una lección para todos nosotros sobre creernos todo lo que vemos en internet. Que los he troleado, chavales. Soy un genio. Por favor, vean mi nueva película, por favor. Un troleo muy cagado si me preguntan a mí. Aunque el documental arruina todo, intenta pintar a los medios como los malos y a Wismichu como el genio visionario que nos ha mandado Dios. Joder, es que yo nunca quería la fama, que soy extremadamente humilde. En realidad la víctima de todo esto son los fans de Wismichu, no los medios, porque ellos cobraron la nota que tú hiciste. Gente que hizo el viaje para irlo a apoyar fue la que realmente perdió aquí. No es que sus fans no fueron por somos unos idiotas que no investigamos. En realidad... fueron ahí para apoyarlo, para estar ahí en el que podría haber sido el mejor momento de la carrera de Wismichu. Aunque si hay alguien que podríamos llamar el malo, sería el festival de Sitges. Sitges prácticamente se lavó las manos, y eso que ellos fueron los únicos que cobraron. No creo que Wismichu sea el malo, entiendo lo que quería lograr con todo esto, en realidad no necesitábamos el documental. En videos donde Wismichu intenta justificar Bocadillo, menciona otras obras en las que la audiencia es parte de la película o el protagonista,
Pero la diferencia entre esos y Bocadillo es que estas se sostienen solas. Bocadillo puede haber hecho eso, pero lo sacrificaron con este documental, que es una gran mamada al ego de Wismichu. Wismichu se presenta como el gran artista, que también es extremadamente humilde, que nunca quiso la fama. Él preferiría ser pobre, apretado pero feliz, pero lo hace por nosotros. Este documental solo es control de daños. Este experimento de Bocadillo se hizo sin pensar. Dice que es para que tomen en serio a los youtubers que quieren hacer el salto. Esto lo hizo más difícil. Ahora veamos el otro caso, Logan Paul. Regresamos a 2018. Durante todo el año Logan Paul fue el saco de boxeo de YouTube. Todo lo que él hacía era criticado, pero nadie se esperó lo que saldría sobre él en noviembre. I guess I'm not ashamed to say my name is Logan Paul and I think I'm coming out of the flat earth closet. Toda la comunidad se fue sobre Logan Paul por haber dicho que es un tierraplanista. Toda credibilidad que él podría haber tenido ya no existía. Después de que toda la comunidad había aventado su insulto a Logan, él confirma un documental sobre la tierra plana. Llega marzo del 2018, Logan Paul estrena su documental en YouTube. Pero oh sorpresa, es un documental. Todo el mundo que lo criticó se quedó en ridículo. I don't know how else to put it. Like I don't believe the world is flat. Like I think the world is round. What the fuck are you saying right now, Mike? My image, Mike, my reputation. I'm gonna kill you! Logan Paul thinks the earth is flat. Possible for another person's life to make you tired. I'm not him, and yet I'm tired for him. Flat Earth Society has reacted and they made it very clear they want nothing to do with him. I am exhausted and overwhelmed by the stupidity that we see on a day-to-day basis. I don't know if there's any real change anymore that can be brought about by showing people the facts and reality when people deny the facts and reality for whatever they want to believe. Así es como se hace. La diferencia es que Logan Paul presentó su producto para los medios. Wismichu lo presentó primero para los fans. Por ejemplo, en el caso de Wismichu, los medios, no importa todo eso, todavía cobraron por tener a Wismichu en su sitio. Por el otro lado, sí, claro, lo mismo pasó con Logan Paul, aunque considerando cómo es YouTube, probablemente ese video está demonetizado en el que hablan de Logan Paul, los hace perder su credibilidad frente a su mayor audiencia, que es la de YouTube. Y me imagino que en los medios tradicionales no hay mucha gente que sabe de todo lo que pasó. Otra cosa, Logan Paul nos intentó presentar como el gran genio troll de internet que nunca quiso la fama. Arriesgó todo sumándose a algo tan estúpido para exponer lo estúpido que es. Wismichu prefirió el camino fácil de no hacer una película y arriesgar cualquier probabilidad que tenga alguien más de hacer el salto de YouTube al cine. Bueno amigos, eso es todo lo que quería hablar hoy. He visto comentarios de gente que quiere haga videos sobre temas más relevantes. No creo poder hacer eso. O bueno, por lo menos temas más relevantes sobre salseo. Me caga esa palabra. No sé, veo por ejemplo a Dallas o a Javi que se meten en pedos de todo el mundo. Y no creo que tengo la capacidad mental de formular una opinión, supongo que interesante, nueva. ¿Saben? No quiero repetir lo que todo el mundo ya dijo. Y aparte no es como que me importen todos los dramas. Antes sí, cuando hacía Stanky se queja semanal, me metía mucho y no es saludable. ¿Saben? Sería el hombre más triste del mundo si tuviera que hablar sobre salseo todas las semanas. Me gusta tardarme con los videos, me hace sentirme más satisfecho con mi trabajo. Tal vez como no vivo de YouTube y todavía vivo con mi jefecita, no me importa ganar dinero. Tal vez en unos años que tenga que mantenerme yo solito y tener que sostener a Marca, porque obviamente él va a vivir en mi sofá y voy a tener que rellenar el refri cada pinche 3 días. Claro, cuando llegue ese momento, tal vez haga 8 videos sobre la pelea en la que esté metido Dallas y acusaré a quien se me ocurra de pedófilo. Pero por el momento, así estoy bien. Bueno, ya me voy. Sígueme en Twitter y dale retweet a esta imagen. Sígueme en Instagram para ver más fotos como esta. Está muy chida, wow. Sígueme en TikTok para más videos hilarantes como este. When you're an artist, you can create beautiful works of art. You practice enough and it looks effortless. So keep drawing.
pursue Qué cagado estuvo ese video, ¿no te da ganas de seguirme ahí? Suscríbete a este canal que habla sobre temas que a todo el mundo le vale verga. Si llegamos a 1000 suscriptores para el 2021, Jake se rapará por honor. Entonces tenemos que hacerlo. Gracias y nos vemos la próxima semana. The earth is flat. The earth is